Estas personas que se rebelaron allí, Coré y Datán, Abirán, esta gente eran familias de Moisés. Y ellos, pues les pareció que Moisés eran familia, eran primos hermanos de ellos. Entonces ellos querían era que Moisés les cedió una parte, ¿verdad?, del ministerio. Ellos querían era el sacerdocio, querían era la guianza, la dirección. Y hablaré contigo las cosas que han de suceder en el día postrero. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. Estas cosas ya están sucediendo. Esto es lo que yo te estoy diciendo. Despierta ya, que está amaneciendo, y la estrella ya está resplandeciendo, y el sol también está saliendo. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya, que es el día postrero. No fueron conforme ellos con lo que el Señor le concedió. Era un privilegio la posición que Dios le dio a ellos. Eso le dijo Moisés, pero no están ustedes, les parece poco lo que el Señor haya dado, que ustedes sean escogidos para transportar el tabernáculo, para ministrar de esa manera. Quieren también que les dé el sacerdocio, la guianza del pueblo la querían también. Entonces, nosotros tenemos que, donde funcionamos bien, es donde Dios nos ha colocado. Cuando usted quiere algo que no es lo que Dios le ha dado, pues usted puede ser contado también como una rebelión. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. Estas cosas ya están sucediendo. Esto es lo que yo te estoy diciendo. Despierta ya, que está amaneciendo, y la estrella ya está resplandeciendo, y el sol también está saliendo. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, es el día
hablaré contigo. Despierta ya, es el día postrero. Despierta ya, que es el día postrero. Muy buenas tardes, ministros, compañeros. En la edad de la piedra angular y dispensación del reino, es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo ministerial alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leeremos en Números capítulo 16, verso 1 en adelante, donde nos dice: Coré, hijo de Israel, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación y del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo procuráis también el sacerdocio, o sea, el sumo sacerdocio, y el sacerdocio de los hijos de Aarón, porque el sacerdocio pertenecía a Aarón y a sus descendencias, sus hijos, y los levitas habían sido dados por Dios a Aarón y a los hijos de Aarón como los ayudantes en lugar de los primogénitos que le pertenecen a Dios. Eso vamos, Miguel, para que consigas esa parte. Yo la tenía marcada en algún sitio, no sé si está por ahí en el capítulo 16 de Levítico. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla.
Nuestro tema para esta ocasión es la rebelión de Coré en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tiene que buscar por ahí el cuanto a los primogénitos. 3:13 de Números, de 8:17 en Galo. Vamos a ver si es exactamente lo que dice, que todo primogénito le pertenece al Señor. 3:13. Sí, ahí es. 3:12 al 13. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo, Jehová. ¿Cuál es el otro sitio, Miguel? De Número también. Vamos a ver si está marcado por aquí. El 11 también dice, y ofreceréis, y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Sí, 3:40, 3:41 también lo dice. También el verso 16 en adelante también dice, del capítulo 8 de Números dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón. O sea, Dios los había dado a Aarón. En don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de los hijos de sus hijos, de la manera que mandó a Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Pero miren, esto es muy importante, dice, luego habló Jehová a Moisés, diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. O sea, solamente 25 años. De los 25 años hasta los 50 años. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia
pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ahora podemos ver cómo Dios establece las cosas y cómo solamente los sacerdotes, como el sumo sacerdote y los sacerdotes descendientes de Aarón, eran los que podían tener el ministerio siempre. Y el sumo sacerdote, vean ustedes, tenía un ministerio hasta que moría. Y después le sucedía uno que fuera de la misma línea ministerial. Ahora, ven ustedes, no estuvieron conformes con la bendición que Dios le dio, estos levitas. ¿Y saben quién era Coré? Vamos a ver quién es Coré, porque Coré no es cualquier persona. Vamos a ver. Número 26, verso 58 y también Primera de Crónicas 6, 37, 8. Vamos a ver Primera de Crónicas 6. Y también hay otro lugar. Vamos a comenzar en el capítulo 6. Capítulo 6, verso 1. Por ahí vamos a comenzar, dice: los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Coat, Amram, ¿quién era? Amram era el padre de Moisés, el padre de Aarón. Ishar, ¿quién era? El padre de Coré. O sea que eran primos hermanos. Los enemigos del hombre son los de su casa, los de su familia. Eran familia. Familia cercana, venían del mismo tronco. Vamos a ver. Aquí hay otro lugar. Cuando habla aquí de esta descendencia, vamos a ver cómo la coloca aquí. En el verso 37 de este mismo capítulo 6 dice: hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasat, hijo de Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Ahora vean esa línea, esa descendencia, de donde viene Moisés y de donde viene Coré también, de la tribu de Leví. Y ahora vamos a ver en Números, capítulo 26. Versos 5 al 11 dice: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas,
de Esrón, la familia de los esronitas, de Carmí, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés. Y Aarón con el grupo que se rebelaron contra Moisés, y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Pero Coré sí murió allí. Ahora vean ustedes, esta rebelión de Coré, que es tipo y figura de la rebelión que habrá en contra de Moisés y de Elías, y por consiguiente en contra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Encontramos que aquella rebelión allá tipifica la rebelión que habrá en el día postrero en contra del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, porque el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es la venida de la palabra del verbo, la palabra encarnada en un hombre en el día postrero, en el cumplimiento de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo a su iglesia, primeramente, después al pueblo hebreo. Ahora vean ustedes cómo Moisés estará nuevamente aquí en la tierra, y también estará Coré con los que se levantarán en unión a él en contra de Moisés. Vean, Moisés, Aarón y Dios. Los que se levantaron en contra de Moisés y Aarón se estaban levantando por consiguiente en contra de Jehová. Y ahora para el día postrero los que se levantarán en contra de Moisés y de Elías, en contra de los dos olivos, te estarán levantando en contra de Jehová, en contra del Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes, en esta rebelión, miren lo que quería Coré. Bueno, aquí Moisés dice, ¿acaso ustedes, vamos a ver, capítulo 16, procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Estaban temblando probablemente, o no querían ninguna cosa con Moisés. Como era una rebelión, no querían reconciliación. No querían ir allá, no por rebelión. No iremos allá. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que... Espérate, Miguel, que eso me toca a mí acá. Ahora, vean, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche. Eso que tenía gran cebollas y pescado allá. Y ahora están diciendo que la que fluía leche y miel era la de Egipto. Cuando allá los que estaban eran esclavizados. ¿Ven cómo estas personas, para contradecir, ahora dicen,
que la tierra que fluye leche y miel no es la tierra donde Moisés lo va a llevar, sino que es la tierra de Egipto, y lo sacó de la tierra que fluye leche y miel. Aquella tierra era buena en el tiempo de José. Era buena para los que fueron allá, pero después se convirtió en el territorio de la esclavitud. Y conforme a la palabra que Dios dio a Abraham, ese lugar se convertiría en el territorio de la esclavitud. Y ahora vienen estos contradictores. Toda rebelión es así. Hacen creer a la gente que lo bueno era lo de ellos y donde ellos estaban, y lo malo es lo que el hombre enviado por Dios les da al pueblo. Y prefieren decir que lo que Dios ha hablado por ese profeta es malo, y que lo que les va a dar es malo. Ahora siguen diciendo es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, imperiosa como un imperio, Moisés como un faraón ahí, un emperador, el faraón de ese grupo. Y ahora, vean, ustedes no sabían que era Dios a través de Moisés el que estaba como legislador, como rey y como profeta, dirigiendo al pueblo y ayudándoles en todo y supliéndoles todas sus necesidades. Lo mejor es para uno disfrutar las bendiciones de Dios y disfrutar la abundancia. Para uno poder disfrutar bien la abundancia, las bendiciones, es primero haber pasado por la escasez, por las pruebas, para uno saber apreciar las bendiciones, para uno poder apreciar la abundancia, para uno poder apreciar la riqueza. Porque cuando una persona todo el tiempo ha sido rica, dice, pues sí, eso yo siempre lo he tenido. Y no aprecian una bendición que Dios les dé. Porque dicen, pues si yo esto tenía de más que esto tenía yo. Así es que esto no es ninguna bendición de Dios. Pero cuando uno ha pasado por esa etapa de miseria, de no tener nada, de tener que luchar y trabajar y sufrir y necesitar la ayuda de Dios para que proteja a uno y le supla a uno, entonces uno aprecia todas las bendiciones de Dios, hasta la más pequeña bendición. Hasta en la cosa más pequeña uno ve la mano de Dios siendo manifestada. Y ahora vean ustedes, durante todo el tiempo del pueblo hebreo en el desierto, por 40 años, hubo un propósito divino, que saliera todo lo que había en el corazón de ellos. Eso es lo que dice en el capítulo 8 del Deuteronomio, para que saliera todo lo que había en el corazón de ellos. Y para Dios mostrarle que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre es importante, antes de recibir las bendiciones de Dios y antes de entrar a la tierra prometida, haber sido probado, para que en esa etapa de prueba uno muestra a Dios que lo ama. No importa que uno esté en situaciones difíciles en la vida, porque donde más la persona prueba que ama a Dios es cuando está en situaciones difíciles. Cuando está en riquezas, la gente pues pueden decir, estoy rico, Dios me ha bendecido. Y como mucha gente dice o piensa que Dios es bueno y que bendice a uno cuando le da riquezas, pues entonces las personas, al pensar en esa forma, se equivocan y no aprecian realmente lo que es
la bendición de Dios. Ahora mire, el pueblo hebreo, la Escritura dice que cuando estaban bien, se apartaban de Dios. Y cuando Dios los hería, entonces buscaban a Dios. O sea que las situaciones difíciles en la vida dan lugar a que la persona busque a Dios, porque la persona se ve sin salida. Y el único que le puede solucionar su situación es Dios. Entonces buscan a Dios y la misericordia de Dios se extiende hacia las personas. Pero cuando, sin pasar por esas situaciones, son ricos, son orgullosos y no le agradecen a Dios nada y toman su propio camino, no les importa la palabra de Dios. Ahora, en esta rebelión de Coré con su séquito, y luego buscó como ayudantes para reforzar esa rebelión, buscó a Datán y a Abiram y a otro más, y a On, que eran descendientes de Rubén, y de Rubén. Vamos a ver de quién era. De ¿cuál fue la última que leímos? Crónicas 26. Yo estoy más seguro de Datán y Abiram que de On. Vamos a ver. Coré, hijo de Isar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Número 16, verso 1. Vamos a ver. Vamos a ver a Datán y a Abiram, porque Datán y Abiram, pues entonces pueden ser de los... Vamos a tener esto claro por aquí. Pueden ser de los levitas. Sí, pueden ser de la familia de los Hijos de Eliab, vamos a ver quién es Eliab. ¿Quién era hijo de Eliab? Si Eliab es de... Vamos a ver quién era hijo de Eliab. Y entonces, al ver de quién era hijo de Eliab, ya sabemos de dónde venía él. Ahora ya aparece Eliab en la edad y se parece Eliab. Sí, ahí debe aparecer. Me parecía a mí que ellos son también de los mismos levitas. Busca de Eliab o Datán, cualquiera de ellos te funciona. Eliab y el otro que me dijiste es Datán, Eliab y Abiram. Ya me hiciste Abiram. Eliab. Sí. Datán y Abiram. Vamos a ver Eliab. No apareció. Hijo de Eliab, dice, Capítulo 26 de Números. capítulo 26.
dice, verso 5 en adelante, dice Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Esrón, la familia de los esronitas, de Carmí, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730, los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Esto lo habíamos leído al principio. Y ahora vean ustedes, miren una cosa ahí muy importante. Recuerden que Rubén era el primogénito y ellos están ahí también buscando el liderato de la primogenitura, porque protestan en contra de Moisés y de Aarón y dicen que Moisés estaba ahí sobre el pueblo en una forma, ¿cómo era? Imperiosa, como si fuera un imperio el que Moisés tuviera sobre el pueblo hebreo, como lo tenía el faraón sobre el imperio de Egipto y sobre los hebreos también. O sea que salieron de un imperio y de un faraón, y ahora ellos dicen que ahora Moisés se ha convertido en un faraón y ha convertido pues el grupo en un imperio de Moisés. Eso es lo que, en palabras así, redondeadas así, lo que se puede ver en cuanto a esta protesta de estos rubenitas con Coré. O sea que ahí tenían dos partes importantes. Recuerden que eran, vamos a ver aquí, lo que Coré buscó, porque Coré fue el que formó el problema. Dice Coré, hijo de Isar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad y On, de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Ahora ahí buscaron gente también de otras tribus. Dice, contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. O sea, que eran príncipes, líderes en medio del pueblo hebreo, esas otras personas que ellos buscaron también. Y ahora lo que tienen es una rebelión ahí. Tienen la parte religiosa, que es Coré, con su séquito, su grupo de levitas, y tienen la parte ahí política que le toca a Rubén, a los hijos de Rubén, a Datán y a Abirán y el otro On, con que juntaron mucha gente y de los príncipes de los hijos de Israel. O sea que era un movimiento en contra de Moisés y Aarón y la forma en que ellos estaban guiando al pueblo. Y les dicen que los había sacado de una tierra que fluía leche y miel. Vean, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Sí. O sea que pensó que, como hacían algunos reyes, le sacaban un ojo, los dos ojos
a los que se levantaban en contra de ellos, así les hacían a los hijos de Israel, algunos reyes, les pidieron eso, de sacarse un ojo era, o los dos ojos, un ojo. Y en una ocasión también el rey de Babilonia se llevó al rey que estaba en ese tiempo, cuando los llevaron cautivos y le sacaron los ojos, ¿verdad? Parece una costumbre de allá en esos tiempos, costumbre de guerras y cosas así. Y ahora no quisieron subir, se había revelado, y ahora también temían que le fueran a sacar los ojos, porque están preguntando, ahora le sacarán los ojos también a esta gente. Parece que era una costumbre de esas allá en aquellos tiempos. Y ahora vean ustedes esa rebelión, y con esa rebelión miren lo que hubieran hecho esta gente. Vamos a ir por Deuteronomio. Y también nos podemos quedar por ahí, por el Éxodo. Éxodo y Deuteronomio, vamos a ver, son los dos lugares vamos a ver por aquí. En el tiempo de Moisés, cuando él subió al monte, vamos a buscar ahí cuando Moisés subió al monte para recibir la ley divina. Éxodo por ahí, como el 30, por ahí más o menos. 32 por ahí. 32. Verso 1 en adelante dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sin Moisés, ¿qué ellos buscaban? Otros dioses. Si Coré, Datán y Abiram, Ión y aquellas personas, líderes del pueblo, tenían éxito en sacar del medio a Moisés, porque eso era lo que querían hacer, ¿qué hubieran obtenido luego? Una religión pagana. Porque el que le daba la religión verdadera, el que le daba la enseñanza verdadera de Dios era Moisés. Ahora que aquí con Moisés fuera, entonces se establecería una religión contraria a la verdad divina para el pueblo hebreo. Miren, Moisés solamente 40 días de ausencia, no llevaba 40 días todavía, y ya están buscando otros dioses. Y miren, con Aarón solo allí no servía la cosa, tenía que estar Moisés, que era el profeta. Como si Moisés se iba, si quitaban a Moisés y dejaban a Aarón, establecían una nueva religión. Vamos a ver si lo hacían o no. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma en un burril. Y le dio forma en un burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La bendición que Dios les había dado, ahora se la están achacando a un dios pagano. Los egipcios eran los que tenían como religión un becerro de oro. No sé cómo le llamaban ese. Después ustedes buscan en el diccionario bíblico el becerro de oro y en cuanto a la religión egipcia, sobre el dios de ellos y cómo lo expresaban ellos, en qué figura. Y ahora dicen que ese becerro de oro, o el dios representado en ese becerro de oro, fue el que lo sacó de Egipto. De un burril para un pueblo burro, o para esos líderes que trataron de desviar al pueblo, eran más burros que el burril en el cual hizo Aarón ese becerro. Pero cuando se levanta una rebelión, miren, encontramos que aún sabiendo que es mentira lo que ellos dicen, lo usan para combatir la verdad. Y hacen creer que la mentira que tienen es la verdad, y la verdad que tienen los hijos de Dios y los mensajeros de Dios, que eso es mentira. Así ha pasado a través de la historia bíblica. Por ejemplo, encontramos acerca del bautismo en agua, que prefieren decir que los apóstoles o se equivocaron, o los apóstoles lo hacían en esa forma porque era en medio de los hebreos que habían rechazado a Jesús, y entonces usaban el nombre de Jesús para eso, para que así entonces quedara bien afirmado o algo así, lo del nombre de Jesús y lo de la venida de Jesús, al cual ellos habían rechazado. Pero es que el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Cuando el Padre le apareció a Moisés, y Moisés preguntó por el nombre de él, cuando le apareció en esa columna de fuego, él le dijo: yo soy el que soy, o sea, las 4 consonantes. Y luego cuando le apareció a Saulo de Tarso en la columna de fuego, y Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora, vean ustedes, ni siquiera en el bautismo en agua han podido comprender, y mucho menos en cuanto a las demás cosas que son doctrinas principales del pueblo de Dios. Y ahora, miren aquí cómo dicen que ese Dios representado en ese becerro fue el que lo sacó de Egipto. Si ese es el Dios de los egipcios, ese era el que los tenía esclavizados ahí en Egipto. La religión y el imperio egipcio era quien los tenía esclavizados allá. Y ahora dicen que ese becerro que representa al Dios, ese Dios fue el que lo sacó de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda,
desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con tu mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Y aquí parece que Moisés tiene un consejo mejor que el que Dios tenía. Lo que Dios dijo que era que iba a destruir al pueblo, que lo dejara destruir al pueblo. Y ahora, ¿por qué le pide permiso a Moisés? Dice, mira, aquí dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira y los consuma. Porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y ahora Moisés intercede por el pueblo y le muestra a Dios todas las promesas que él ha hecho para el pueblo de descendencia de Abraham. Y Dios se arrepiente de lo que iba a hacer, porque Moisés representa a Cristo, y cuando la raza humana llegó al tiempo en que tenía que ser destruida en los días de Jesús, Cristo tomó nuestros pecados, los pecados de todos los seres humanos, y se hizo pecado por nosotros. Y ahora Dios no podía destruir a la raza humana, sino que tenía que caer el juicio divino sobre Jesús. Y cayó sobre Jesús, y por cuanto Él no había pecado, sino que tomó nuestros pecados, pagó el precio, pagó por nuestros pecados, y ahora el juicio divino no podía caer sobre la raza humana, y Cristo fue resucitado. Resucitó su cuerpo físico y ascendió al cielo 40 días después de resucitado para hacer intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora vean cómo se representó en Moisés Cristo y su obra de redención y de intercesión. Y ahora cualquier persona pues puede pensar: oiga, pero Dios ahora pidiéndole permiso a Moisés y Moisés no dándole permiso, porque Moisés no le dio permiso aparentemente. Ahí Moisés lo que hizo fue interceder y mostrarle a Dios, recordarle a Dios las promesas que él había hecho y pedirle a Dios conforme a sus promesas. Porque cuando uno pide a Dios conforme a sus promesas, se está pidiendo bien, y Dios no puede negar su promesa, su palabra. Él es fiel a su palabra. El que prometió es poderoso para cumplir lo que él prometió. Y él le prometió a Abraham, y juró ¿por quién? Por sí mismo. Así es que si él juró por sí mismo, ahora él no puede arrepentirse de lo que él prometió a Abraham. Y Moisés sabía eso. Dios le había permitido a Moisés saber todas esas cosas para Moisés poder interceder por el pueblo, representando ahí a Cristo.
Si Moisés no llega a saber eso, ya Moisés, cansado con ese pueblo, hubiera dicho: este es el momento de salir de ese pueblo. Y ahora me está prometiendo que me va a dar un pueblo, voy a ser yo el origen de una nueva nación, de ti haré una nación grande. Así es que esta es la oportunidad de salir de ese pueblo problemático. Pero Moisés los amaba, Moisés era parte de ese pueblo, y Moisés creía las promesas divinas, y Moisés quería que Dios cumpliera lo que él había prometido. Y Dios, vean ustedes, se agradó con Moisés. Solamente encontramos 2 lugares donde Moisés tuvo problemas con Dios. Uno fue cuando fue enviado, que él decía que no sabía hablar, y entonces Dios le dijo: ¿quién dio la lengua? Y al mudo, ¿quién hizo el mudo? ¿Y quién hizo el sordo? ¿Quién dio la lengua al hombre? ¿No soy yo, Jehová? Y ahora Moisés quejándose porque era tardo para hablar, o tartamudo sería. No se sabe cuándo le comenzó ese problema, si desde niño o si fue por algún problema después que tuvo, cuando grande, porque ya a los 80 años que Moisés tenía, ya podía tener cualquier problema, porque en 80 años le pueden suceder muchas cosas a una persona, muchos accidentes, y en uno de ellos pues puede tener un problema en donde se le afecte el habla. Y ahora Moisés también en 40 años ya había podido olvidar la forma de hablar en el idioma egipcio. ¿Por qué? Pastoreando ovejas no le va a estar hablando en egipcio. Por lo tanto, Moisés podía estar para el idioma egipcio un poco tardo para hablar en ese idioma, porque ya no tenía la práctica quizás que tenía primero. Es como si lo mandan a ustedes a hablar en inglés. En la primera palabra, ustedes se quedan un montón de rato porque no van a poder pronunciarla bien quizás. Y para comenzar la segunda pasa un poco de tiempo. Y a Moisés no sabemos cuál era el problema, la cosa era que era tardo para hablar. Pero Moisés lo que estaba buscando era excusas, y con Dios no hay excusas, porque cuando Dios dice ve, Él sabe todos los problemas que tenemos y todos los problemas que vamos a tener. Y Dios le dijo: yo iré contigo, yo estaré contigo. Como le dijo a Pablo también. Pablo, con el problema de la vista, siendo el hombre de la visión más grande, era el hombre que tenía problema en la vista. Y sin embargo era el hombre que tenía la visión clara de la dispensación de la gracia. El hombre que tenía la revelación completa de la dispensación de la gracia. Y un hombre con esa revelación tan grande, con esa visión tan grande, tenía los ojos con un problema en los ojos, y a tal grado que la visión se le iba agotando. Y en una ocasión dice: miren con cuán grandes letras yo les escribo. Y una persona que escribe con grandes letras es porque tiene problemas en la vista. Era un aguijón del diablo que le abofeteaba en la cara, porque estaba en los ojos el problema. Y si tenía unos efectos secundarios a ese problema, pues entonces podía tener ya un aspecto un poco desagradable para algunas personas. Y si no tenía las gotitas que usamos en la actualidad para aliviar un poquito, pues el problema era mayor. Y si no tenía la facilidad de los lentes que usamos en la actualidad, tenía entonces un poco más de problemas. No podía estar escribiendo así en un papel como nosotros hacemos, sino que le tenían que tener un pizarrón para escribir. Y la forma de él escribir, cuando escribía en rollos y cosas así, una persona normalmente necesitaba quizás un rollo para escribir una carta, y él necesitaba ese mismo rollo, pero en una forma doble o triple, por la letra tan grande que tenía que usar para escribir. Ahora, Moisés, siendo enviado, sabía que Dios estaría con él, porque Dios se lo dijo. Y Dios le dijo: yo pondré mi palabra en tu boca. Y también le dijo: yo seré
O tú serás para Faraón, ¿qué? En lugar de Dios. Y después encontramos que fue en lugar de Dios para Aarón. Tú serás en lugar de Dios para Aarón, y Aarón será en lugar de profeta para ti. Esto fue cuando ya ahí en esa conversación con Dios, Moisés le dice, envía por el que tienes que enviar. Como ordenándole a Dios o diciéndole a Dios, envía por el ayudante que necesito. Porque yo no sé hablar bien. Necesito a alguien que hable bien. Y Moisés estaba pensando en su hermano que hablaba bien. Y Dios le dice, no conozco yo a tu hermano, que habla bien, que es levita y habla bien. Él saldrá a recibirte. Pero dice ahí la escritura que Dios se enojó con Moisés. ¿No fue Aarón el mismo que le hizo el becerro de oro al pueblo? Ahí tiene al ayudante que él quería. Porque lo que el pueblo necesita es tener a su mensajero correspondiente a ese tiempo, y ese les dará siempre la palabra. Y cuando la palabra de ese mensajero pasa a los ayudantes que Dios le da para que ayuden al pueblo, los ayudantes están llamados a llevar esa palabra pura al pueblo. Pero miren, ahí ya Aarón le está añadiendo un becerro de oro. Y eso no iba en el programa de Dios. Eso no era parte de la enseñanza de Dios para el pueblo hebreo. Ahora vamos a ver lo que Dios dice acerca de esto. Verán, si quitaban a Moisés, si Coré, Datán y Abiram y las demás personas, líderes del pueblo hebreo, príncipes de los principales del pueblo hebreo, gente de renombre, si quitaban a Moisés del medio, Coré iba a ser lo más probable su líder y sus ayudantes Datán y Coré. De seguro Coré ocuparía la posición del sumo sacerdote de la religión que ellos establecieron. Y su grupo pues estaría en la parte religiosa, y Datán y Coré tomarían probablemente la parte política con los príncipes y principales del pueblo hebreo, y ya guiarían al pueblo fuera de la voluntad de Dios. Pero aún teniendo Moisés, vean ustedes cómo el pueblo fue un pueblo rebelde, el cual no se mantenía en la dirección divina, porque no comprendía completamente que la forma de Dios guiar a su pueblo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, la columna de fuego por medio de un hombre. Y entonces siempre se levantaban en contra de ese hombre, en contra de Moisés. Por 10 ocasiones se levantaron en contra de Moisés, y eso es en contra de Dios, el cual estaba en Moisés. Veamos lo que nos dice el Salmo 106, verso 37. Aquí lo encontré rapidito. Dice, hay que comenzar un poquito antes. Aquí está lo que Dios dice por medio de este salmo con relación al pueblo hebreo. Dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Y verso 28 en adelante, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por
justicia. Esto fue cuando con las moabitas se unió el pueblo allá por causa del consejo de Balaam, el cual siguió Balac, y que en esa forma ocasionó que el pueblo se uniera a ellos en las fiestas paganas dedicadas a sus ídolos, y al pecar contra Dios, al meterse en fiestas paganas, en asuntos de la idolatría, el juicio divino tenía que venir sobre el pueblo hebreo, porque ya Dios lo había dicho, que si se apartaban de Dios y adoraban a los ídolos, el juicio divino vendría sobre ellos. Provocaron a ir a Dios con sus obras y se desarrolló mortandad entre ellos. Entonces, ahí dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Allí fue donde Moisés hirió la roca 2 veces, por eso dice que le fue mal a Moisés, porque Moisés, lleno de ira, cometió ese error de herir la roca 2 veces, y la roca es Cristo. La primera ocasión, allá, la roca frente allá al monte Sinaí, representaba a Cristo en su primera venida, y esta roca de Meriba representa la segunda venida de Cristo, y no podía herir la roca porque la segunda venida de Cristo no sería para ser crucificado en su segunda venida. Por lo tanto, ese tipo y figura que Moisés tenía que colocar allá, tenía que ser hecho correctamente, como hizo el primero. El primero tenía que ver con crucifixión, con muerte en la cruz del Calvario, y tenía que herir la roca. El segundo tiene que ver con la palabra siendo hablada. Por lo tanto, eso era lo que Moisés tenía que hacer, hablar a la palabra, y la roca le daría aguas. Pero hirió la roca, lo cual representa una segunda crucifixión. Y como no puede ser en lo físico para salvación, entonces tiene que venir una crucifixión espiritual, lo cual le será contada como crucifixión, como fue contada la primera crucifixión, a todos los que se levanten en contra de la segunda venida de Cristo. Les será contado como una rebelión en contra de la segunda venida de Cristo. Y ahí está la rebelión de Coré también. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Eso lo ocasionó a Moisés, el no poder pasar al otro lado del Jordán con el pueblo. Moisés quería pasar después, pero ya no podía pasar. Tuvo que quedar al lado anterior del cruce del Jordán. Le repartió tierra a Rubén y a cuál más, a Manasés, Miguel, a la media tribu de José, a Manasés, y a quién más, alguien más, y fue a 2 tribus y media, pero no pudo pasar al otro lado del Jordán. Pero Dios tenía a Josué, y con Josué pasó el pueblo al otro lado del Jordán. Moisés clamó a Dios: déjame pasar al otro lado. Josué ya había pasado cuando fue a investigar, y ahora pasa con el pueblo, porque les dijo que la tierra buena, vamos a pasar allá. Y después vieron, pasaron con Josué y con Caleb. Esas fueron las 2 ocasiones en que Moisés actúa incorrectamente. La primera, cuando se quejó contra Dios de que era tartamudo y pidió un ayudante, y Dios se airó contra él. Y la segunda ocasión, cuando hirió la roca, la segunda roca, y Dios se airó contra él también.
Pero miren, el pueblo hebreo tenía a Dios casi todo el tiempo airado. Moisés era el hombre más manso de todos, de los que no se habla nada en contra de Josué y Caleb. Ellos pasaron al otro lado del Jordán. Dice, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. O sea, estaba lleno de ira Moisés, todo aquello que habló, y después hirió la roca para colmo, y ahí ya cometió el error. Dice, no destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea que se metieron en religiones paganas y sirvieron a los demonios, porque todas esas religiones que tenían las demás naciones, esas religiones paganas, a quienes servían era a los demonios. Tenían sus manifestaciones, ellos creían que era Dios, pero eran demonios que se manifestaban y los mantenían así engañados. Y hasta los reyes, faraones y todos, vean, y líderes religiosos metidos en ese engaño, en donde eran demonios los que recibían esa adoración y esos sacrificios. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Y esa es una palabra dura, la que es dicha aquí, abominó su heredad. O sea que abominó Dios al pueblo hebreo. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la multitud de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ahora aquí la oración es, sálvanos, Jehová Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu nombre. Y ahora, para este tiempo final, eso es lo que está sucediendo. Están siendo recogidos en su tierra, porque el glorioso reino milenial está por comenzar. Pero miren, han tenido de Cristo hacia acá 2000 años duros, en donde han sido tan duros como o más que los 40 años en el desierto. Ahora vean cómo las religiones paganas, las religiones fuera de la religión del pueblo hebreo, vean ustedes, sacrificaban y ofrecían a Dios según ellos, pero era ¿a quiénes? A los demonios. Ahora veamos en Deuteronomio 29.
16 al 20 dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y la apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades que Jehová la habrá hecho enfermar, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar: azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó con su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concretó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí podemos ver el por qué vendrían estas maldiciones sobre el pueblo hebreo. Si se apartaban de Dios y se iban a servir y adorar los ídolos, le vendrían estos problemas, porque al estar adorando imágenes, estos ídolos estarían adorando y sirviendo a los demonios. En Isaías también nos habla de esto, y nos dice que sirvieron a los demonios. Y también en Amós capítulo 5 nos habla sobre esto. Y vean cómo esa gente que tienen esas religiones paganas, donde sirven a ídolos, no saben que ese servicio y adoración lo están llevando a cabo para los demonios y el diablo. Son religiones satánicas
diabólicas y no lo sabe. Capítulo 5, verso 21 en adelante dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ahora vean cómo en todas esas rebeliones del pueblo hebreo hubo adoración satánica, adoración al diablo y a los demonios. Y ahora sí, quitaban a Moisés de en medio y se colocaba a Coré con todo su séquito. Obtenía el sacerdocio, sumo sacerdocio, y obtenía para su grupo el sacerdocio que tenían la descendencia de Aarón, y se apoderaban de todo. Y Datán y Coré se encargarían de la parte política con estos principales, gente principales del pueblo hebreo, y ya no tendrían a Moisés. Pero ¿qué pasaría? Dios destruiría al pueblo hebreo completo allí en el desierto. Pero ahora vean ustedes, Dios destruyó a Coré y destruyó a Datán y a Abirán y a esa gente que se rebelaron en contra de Moisés, para escarmiento para todos los demás. La tierra se abrió y se los tragó, y fuego salió de allá. Ahora, en términos proféticos, encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver en el capítulo 13, versos 9 en adelante dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora aquí vean ustedes, hay una bestia también, como tuvieron una bestia, un becerro de oro allá, y lo adoraron y le sirvieron, y como por el desierto llevaban también sus dioses. Ahora vean ustedes, aquí dice que el que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en el capítulo 9, para no leer mucho, vamos a ver aquí. Dice, esto fue cuando el sexto ángel tocó la trompeta. Dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y si seguimos buscando a través del libro del Apocalipsis, la bestia busca, así como Coré, a esos que serán como Datán y Abirán, que eran de la tribu de Rubén, eran personas políticas, diríamos, los cuales buscaron también otros líderes políticos de los principales del pueblo para levantarse en contra de Moisés y por consiguiente en contra de Dios. Pero miren, fueron derrotados porque la ira de Dios cayó sobre ellos. Y ahora, Coré, ven ustedes cómo está ahí representando al anticristo, el hombre de pecado, la bestia, que así como fue destruido Coré y también todos los que con él estaban, dice segunda de Tesalonicenses que el hombre de pecado será destruido, Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida y la espada que sale de su boca. Y ahora, Apocalipsis capítulo 17, verso 13 en adelante, para no leer mucho, o verso 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahí tienen. Esos que como Datán y Abirán aparecerán. Y también los principales del pueblo que se unieron a Datán y a Abirán y a Coré. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Ahí podemos ver esa rebelión. Y ahora en Apocalipsis capítulo 19, vemos la misma cosa. Dice, capítulo 19, verso 19 en adelante, dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, así como fueron lanzados dentro del infierno cuando se abrió la tierra. Coré, Datán y Abirán y todos aquellos que con ellos estaban. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de
del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y en el capítulo 12, ahí en el capítulo 12, tenemos la batalla en el cielo, y luego, verso 13 al 17 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. Estos son ejércitos de las diferentes naciones, de esos 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vuelve y se abre la tierra y se traga esos ejércitos que serán enviados en contra de la mujer. Ahora vean cómo nuevamente aquello que sucedió, la tierra abriéndose y tragándose a Datán, a Coré, a Abiram y a aquella gente que estaban en esa rebelión en contra de Moisés, ahora se repetirá en esa rebelión de la bestia, del anticristo, el hombre de pecado, y esos 10 reyes que con sus naciones y sus ejércitos se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo y de toda la iglesia de Jesucristo, la cual resucitará. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados, y ese es el poderoso ejército de Cristo, sus escogidos, su iglesia, la cual estará con su cuerpo eterno y glorificado, y contra Cristo y ese ejército no habrá quien se pueda levantar y obtener la victoria en contra de Cristo. El Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y no se habrán dado cuenta que habrá cambiado de cordero a león. El cordero se convierte en el león. Pelean contra el cordero, contra Cristo, pero no saben que Cristo se habrá convertido en el león de la tribu de Judá. Y ya cuando eso ocurre y los muertos en Cristo resucitan y los vivos somos transformados, ya ahí está como ¿qué? Como león de la tribu de Judá en toda su plenitud y como juez de toda la tierra. Bueno, hemos visto en términos proféticos esa rebelión, y cualquier persona o ministro o grupo de ministros o gobernante o pueblo o nación que se levante en contra del programa de Cristo correspondiente a este día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, quedará incluido en esa rebelión de Coré. Está representado en esa rebelión de Coré, donde consiguió otras personas como Datán y Abiram y On y muchas personas importantes del medio del pueblo hebreo, personas de mucha importancia, para rebelarse en contra de Moisés, el cual tipifica a Cristo. Cristo en su primera venida y Cristo en su segunda venida ha sido representado en el profeta Moisés y también en la roca que dio agua al pueblo, la primera roca y la segunda roca también. Y ahora podemos ver cómo las personas que se levantarán en contra de Cristo y su programa correspondiente a su segunda venida caerán en esa rebelión, serán enmarcados en esa rebelión de Coré con su séquito, lo cual sucedió allá en el tiempo de Moisés, y lo cual es tipo y figura de la rebelión que se levantará en contra de la segunda venida de Cristo con sus escogidos, con los cuales Él viene en este tiempo final y a los cuales Él viene. Ahora podemos ver que toda persona
que vive en este planeta Tierra tiene la oportunidad de recibir el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo y tiene que estar consciente de que habrá luchas y que habrá personas que no lo recibirán y se levantarán en contra del programa de Dios. Vean, un primo hermano de Moisés fue el que se levantó en contra de Moisés. Coré, descendiente de Leví y descendiente de ¿quién? De Coat. Y Coat era el padre de ¿quién? De Amram, el padre de Moisés, y era el padre también de ¿quién? De Isaac, el padre de Coré. Primos hermanos. Y vean ustedes, toman dos rutas. Ahora podemos ver que tuvo fuerza el movimiento de Coré, pero Dios destruyó ese movimiento. Y el movimiento de la bestia y la imagen de la bestia y los 10 reyes se le darán su poder y su autoridad a la bestia, tendrá cierta fuerza, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. La piedra que los edificadores desecharon, esa piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel y el rey Nabucodonosor, los vencerá, herirá en los pies de hierro y de barro cocido la imagen, la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que es la imagen que representa el reino de los gentiles en el día postrero, o representa el reino de los gentiles en sus diferentes etapas desde el tiempo de Nabucodonosor hasta este tiempo final. Y Jesucristo, el Cordero, los vencerá, la piedra los corta de manos, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, ¿qué dijo Moisés? Los que están de parte de Dios, de Jehová, vengan acá, pasen acá, dejen a esa gente allá solos. Los que estarán de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo en el día postrero, estarán del lado del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ese es el lugar seguro para todos los hijos e hijas de Dios. Ahora podemos ver que de medio de la misma familia, del mismo pueblo hebreo, vean ustedes, salieron los enemigos de Moisés y del programa de Dios que estaba llevando a cabo en medio del pueblo hebreo. Y en adición, los enemigos de las diferentes naciones por las cuales ellos pasaban. Ahora podemos ver que Moisés tenía enemigos de afuera y enemigos dentro de la misma nación. Por eso se rebelaron por 10 ocasiones en contra de Moisés. Y por 10 ocasiones por poco apedrean a Moisés. Y ahora, de medio del cristianismo, en adición a todos los enemigos que Jesucristo tiene en las otras religiones de otras naciones y religiones paganas, ahora de medio del mismo cristianismo se levantarán enemigos. Siempre se han levantado, y de ahí es que sale el anticristo del mismo cristianismo, y de ahí es que sale la lucha, y ahí es donde la lucha más fuerte se estará llevando a cabo, y se ha llevado a cabo siempre, es dentro del mismo cristianismo, donde Cristo ha tenido la lucha más fuerte, donde se ha levantado en contra de Cristo. Ahora podemos ver este misterio, y podemos ver que Coré representa al anticristo, al hombre de pecado, y Datán y Abirán y On, y esos líderes principales del pueblo hebreo que se unieron a Datán y Coré y Abirán, representan esas naciones y esos reyes que se unirán a la bestia, al anticristo, y le darán su poder y su autoridad. Ahora,
el diablo le ofreció a Cristo los reinos de este mundo. O sea, le ofreció el reino de los gentiles. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesús? Que le tenía que Jesús conceder la adoración al diablo. O sea, que sería un reino con adoración satánica. Y eso es lo mismo de la bestia y la imagen de la bestia y esos 10 reyes que le dan su poder y su autoridad a la bestia. Y eso era lo mismo de Datán, Coré y Abiram. Y ahora podemos ver cómo Cristo rechazó esa oferta del diablo. Pero vean ustedes que la bestia y la imagen de la bestia y los que adoran a la bestia y a la imagen están adorando a quién. Dice que adoran a los demonios, al diablo. Eso es adoración satánica, la que la bestia y la imagen de la bestia tienen en ese reino, en ese imperio de los gentiles. Y para el día postrero vendrá una apretura muy grande para todos los hijos e hijas de Dios, pero ellos estarán al lado de Cristo en el cual estará manifestando los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés, de Elías, y también el ministerio de Jesús. Y la victoria está profetizada, por lo tanto es segura. ¿Para quién? Para Cristo y su iglesia, para Cristo y su poderoso ejército. Ahora podemos ver de qué lado nosotros estamos. Estamos de parte del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero la bestia y la imagen de la bestia y los que adorarán a la bestia y a la imagen de la bestia estarán de parte del jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6 versos 7 al 8, y ellos serán derrotados por Cristo nuestro amado Señor y Salvador. Bueno, hemos visto esto de la rebelión de Coré en términos proféticos. Y toda rebelión que se levante en contra de Cristo y su programa correspondiente a nuestro tiempo, no importa que aún sean personas que hayan estado relacionados con el programa que Dios está llevando a cabo en este tiempo, si se levantan en contra del programa de Dios y le hacen la guerra, van a ser embarcados en Coré, Datán, Abiram y todos los que se unieron a ellos. O sea que tendrán el mismo pago. Necesitamos tener la guianza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y eso siempre lo ha tenido la Iglesia de Jesucristo en cada edad por medio de la manifestación del Espíritu de Cristo a través del mensajero de cada edad. Así es para la Iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Ese es el orden divino. Esa es la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en su iglesia como cuerpo místico de creyentes. Y para el individuo, ese es el Espíritu Santo que recibe cuando ha creído en Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo, y así ha nacido de nuevo y ha recibido un espíritu teofánico de la sexta dimensión que le guía y le guarda todos los días de su vida. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y nos ayude a todos en este día postrero para permanecer fieles a Cristo
y permanecer junto a Cristo en su obra correspondiente a este tiempo final en la edad de la piedra angular y dispensación del Rey. Y para el reino milenial, Cristo tendrá establecido sobre el planeta Tierra, no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todos los gentiles, la enseñanza correcta, porque en aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y así la tierra, la humanidad conocerá la verdad, y toda religión idólatra será quitada. Y será establecida la verdad espiritual para todos los seres humanos. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí, y nos proteja, nos cuide, nos guarde y nos guíe todos los días de nuestra vida, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados todos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ha sido para mí un privilegio estar con ustedes, hablándoles bajo este tema, la rebelión de Coré en el día postrero. Hemos visto lo que es la rebelión de Coré en el día postrero. Y toda rebelión que se levante en contra del programa de Dios para nuestro tiempo será enmarcada en esa misma rebelión de Coré. O sea, será como un remanente o un foco de rebelión de Coré, aunque no esté de lleno con el anticristo, con la bestia, con el hombre de pecado, pero será un foco de rebelión todo aquel o todo grupo que se levante en contra del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Y el resultado, el pago será el mismo: el juicio divino. Bueno, pero para los hijos de Dios, la bendición divina para los que permanecen fieles a Cristo, el ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Porque los que están con él son llamados y elegidos y fieles a Cristo y su palabra. Que Dios le bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, nuestro amado hermano y ministro de Dios. Y nos veremos ya en la noche. ¿Ya qué hora tenemos, Miguel? Ya es hora casi de ir viajando. 5 de la tarde. Ya es hora de ir caminando, ¿verdad? Porque es a las 6. ¿No hay transmisión? ¿Hay transmisión? ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Pues hay que comenzar a las 6:30, y para eso hay que estar a las 6 o antes allí. Y para estar a las 6 hay que salir ya, y como la cena es después de la actividad, ¿verdad, Miguel? Y nosotros nos quedamos allá o volvemos para acá. Bueno, entonces que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y ya nos veremos en la noche, en la actividad de la noche. Y el tema de la noche es ¿cuál, Miguel? El tema es la manifestación del amor de Dios en Jesús. Está muy bueno, porque hoy hemos hablado acerca de juicio divino y de todas estas cosas, pero lo hemos enfocado de acuerdo a lo que la rebelión de Coré representa para este tiempo final, en la materialización de la bestia y la imagen de la bestia y los 10 reyes representados en Coré, y esa rebelión que Coré con ese grupo levantó en contra de Moisés, y Moisés es tipo de Cristo. Por lo tanto, Coré y su grupo es tipo de la bestia, y los que con la bestia estarán levantándose en contra del jinete del caballo blanco de Apocalipsis
19. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios. Dios manifiesta su amor a través de su Hijo unigénito. Es sobre Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios manifestando su amor, su misericordia a través de su Hijo unigénito. Bueno, gracias a Dios, que Dios bendiga a nuestro hermano William. Pues no esperábamos una cosa tan completa, ¿verdad? Tan grande. Creíamos que va a ser un pedacito, y ve, gracias al Señor, es algo tremendo todo lo que hay allí en eso. Dios nos ayude. ¿Qué dice Paquito? Si nos da tiempo a ellos, porque muchos de ellos no, ya está todo listo allá, ¿verdad? Hay que comer rapidito e irnos así como estamos, no tenemos tiempo de cambiarnos. Además, ustedes están bien elegantes todos. Están bien elegantes, hay que decirle que tengan todo listo, que ya mañana a las 8, 7:30, vamos a ver si a las 7:30, 8 ya estamos aquí. Mañana temprano, sí, que tengan todo listo, porque ya van a comer alguito y ya nos vamos. Que terminando de comer nos vamos derechito al lugar. Que Dios nos bendiga. Veamos, Paquito, ¿tiene algo que decirnos? ¿Tienen algo que decirnos? ¿Mañana? Aquí mismo mañana. Pero en la mañana. Y después del almuerzo ya nos vamos. Muy bien, que Dios nos continúe bendiciendo. No tenemos más tiempo, Paquito, ¿verdad? ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Dios te bendiga. Tienes mi video, ¿verdad?